La corbeta General Baquedano era el buque escuela de la Armada de Chile y visitó Rapa Nui muchas veces. Su primer viaje hacia la isla fue el año 1900. En este viaje repatrió a dos Rapa Nui que se encontraban en Valparaíso desde 1898, Juan Tepano y José Piribato. 2 años después, la Baquedano volvería a visitar Rapa Nui en estas visitas periódicas que hacía con la intención de ejercer la soberanía que el Estado no podía ejercer presencialmente y que subsidiaba en una compañía que era la compañía Merlet, en esos tiempos bajo el mando del señor Horacio Cooper White. En el viaje de 1902 llega con el capitán Basilio Rojas Velázquez y durante este viaje se van a producir una serie de incidentes ya que la isla se encontraba en estado de rebelión e insurrección contra la compañía del señor Merlet. Cuando llega la Baquedano el año 1902 se encuentra con la isla en abierta rebelión contra lo que el Estado había determinado que eran las autoridades que le representaban a Chile, a la República de Chile acá en la isla, que era la compañía Merlet y su administrador local, que era hijo de un doctor de Valparaíso, en este caso el señor Horacio Cooper White. El señor Horacio Cooper había sido miembro fundador del Club Santiago Wanderers de Valparaíso. Pero acá en la isla tuvo un comportamiento terrible contra la gente del pueblo Rapa Nui, un comportamiento absolutamente dictatorial, totalitario y de abuso permanente. Entonces el pueblo Rapa Nui se rebeló contra esta situación violentamente y nombraron a un representante, a un nuevo Ariqui Mau, el tercer Ariqui que fue elegido acá en la isla, elegido por sufragio, que se llamaba Moisés Tu'u-Jereberi. Moisés Tu'u-Jereberi había nacido en Tahiti en 1873 y llegó a la isla en la década de 1880. Algunos años después es elegido Ariqui Mau para liderar una rebelión contra Horacio Cooper y contra la compañía del señor Enrique Merlet de Valparaíso. Entonces se encuentran con este escenario los tripulantes de la Baquedano y tienen que inmediatamente actuar para salvar a la gente de la compañía que se encontraba parapetada en Mataveri, en la casa patronal, con tablas clavadas contra las ventanas y con grupos de isleños que rondaban a caballo alrededor de la casa de Mataveri permanentemente para evitar que ellos salieran. Y si es que salían, corrían riesgo las vidas de estas personas que trabajaban ahí en la administración después de todos los abusos que habían hecho sufrir al pueblo Rapa Nui. Así que Moisés Tu'u-Jereberi dirige esta revuelta, pero inmediatamente cuando llega la Baquedano, esta revuelta es sofocada, esta revuelta se le pone fin y se llevan en grilletes a 5 miembros de esta revuelta a bordo del barco de la corbeta General Baquedano. A Moisés Tu'u-Jereberi lo mandan a hacer un viaje de instrucción en la Baquedano, que después viajaría con Arturo Cuevas y estaría 2 años de tripulante en la Baquedano antes de volver a la isla por ahí por el año 1905. En el caso de los otros 4 miembros de la revolución, todos fueron enviados, deportados al continente y nunca volvieron a Rapa Nui. Uno de ellos era José Piribato, quien había vuelto en la Baquedano en el año 1900, fue uno de los artífices y uno de los cabecillas de la rebelión contra Cooper y fue llevado de vuelta al continente en 1902, después de esos apenas 2 años de permanencia que tuvo acá tras su regreso. Fue llevado de vuelta a Valparaíso y nunca más se supo de él. Así que no volvió, no sabemos cuál fue su destino
allá en tierras continentales. Después del acuerdo de voluntades de 1888, lo que esperaba la parte de Rapa Nui era totalmente diferente de lo que realmente pasó. Acá hubo un intento de colonización que no resultó, traer familias para que se instalaran acá en la isla, no funcionó de ninguna forma. Entonces, cuando se van los pocos colonos que habían llegado en 1892, los Rapa Nui ven que esa República de Chile que había venido acá a establecer este acuerdo con los isleños ya no estaba aquí presente. Entonces los Rapa Nui eligen a un ariqui que es Simeón Rirocainga. Y este Simeón Rirocainga es el primero que se va a rebelar cuando llega la compañía de Merlet a imponerse acá en la isla. El Estado hizo un negocio con los Rapa Nui, que es el acuerdo de voluntades de 1888, pero el Estado hizo un negocio aparte con la compañía Merlet. Entonces la compañía Merlet entendió algo completamente diferente y era para ellos totalmente irrelevante lo que los Rapa Nui hubieran negociado con el Estado de Chile. A Merlet solo le interesaba lo que él había negociado con el Estado de Chile. Por ende, cuando llega a instalarse, impone un nuevo orden, encierra a los Rapa Nui en Hangaroa y no les permite salir de ahí. El primero en rebelarse contra ese orden es Simeón Rirocainga en 1895, 1896 en adelante. Se rebela permanentemente contra esto y termina yendo a Valparaíso a protestar y a reclamarle directamente al presidente de Chile por el incumplimiento del acuerdo de voluntades y a exigirle al gobierno que se cumpliera. Allá fue envenenado. La segunda rebelión que se produce es la rebelión de Moisés Tu Ujereveri, una vez que acá a la isla llega la noticia de que al rey Riro lo habían envenenado en el continente. Se hace una nueva elección y se elige a Moisés Tu Ujereveri como el nuevo Ariqui Mau para dirigir este movimiento, para finalmente cortar con la compañía de Merlet y establecer el orden que los Rapa Nui quisieran tener acá en la isla. Cuando es sofocada la rebelión de Hereveri, Hereveri es deportado y se va a bordo de la Baquedano a hacer un viaje de instrucción por todo el mundo. Y no vuelve hasta 2 años después, totalmente, o por lo menos bastante adoctrinado, ¿sí? Cuando él regresa a la isla. Cuando Hereveri es deportado y los otros 4 cabecillas de la rebelión son deportados y enviados al continente, los otros 4 nunca vuelven. Hereveri finalmente logra volver un par de años después. Lo que pasa es que se aplasta la voluntad de los Rapa Nui para volver a rebelarse, porque corrían el riesgo, cualquiera que quisiera enfrentarse a la compañía, cualquiera que quisiera hacer justicia ante todas las injusticias que ocurrían acá, corría el riesgo de ser enviado al barco, llevado al continente y nunca más volver a la isla y nunca más ver a su familia, como le pasó a José Piribato y como le pasó a Nicolás Teao y como le pasó a los otros que fueron deportados en este viaje. Eso mantuvo a la isla en una paz forzada, en una verdadera paz de los cementerios desde 1902 hasta 1914, cuando se produce la rebelión de Angata. Como ya no había rey en la isla porque el capitán Rojas estableció un nuevo reglamento, que es el bando de Rojas, con una serie de reglas que se imponían a los Rapa Nui, entre otras, nunca más izar la bandera de la isla. La única bandera que podía flamear acá era la bandera chilena, la tricolor con la estrella. Entonces, ese tipo de reglas, la prohibición de, obviamente, rebelarse o incluso hablar mal del subdelegado marítimo Horacio Cooper. Entonces, todas estas reglas imponían un orden muy brutal sobre la población de la isla, tremendamente opresivo sobre todos los habitantes de la isla. Bajo ese contexto de opresión, se dan una serie de señales. La primera es botar la bandera de la isla y dejar solamente la bandera chilena en Hangaroa. Establecer que ese encierro dentro de Hangaroa era obligatorio, que no había posibilidad de salir de ahí. Y cuando empiezan a recorrer la isla a caballo los tripulantes de la Baquedano, llegan desde Hangaroa hasta este sector en Ranoraraku y se encuentran con este que es el primer moai de gran tamaño que se ve
erguido cuando uno se acerca desde allá, desde esa dirección, desde el oeste. Entonces se encuentran con este Moai e inmediatamente proceden a preparar una fotografía, y en esa fotografía, que está muy preparada, el encuadre está muy preparado, se compone muy bien con la posición de cada una de las personas que sale ahí. La persona que está con el lazo y con el caballo es aparentemente Horacio Cooper. Se pinta el Moai con pintura blanca, se le hacen los grafitis que dicen Viva Chile, se le hace el grafiti que dice 1902, establece la fecha o el año del viaje, el año en el que se tomó la foto, y en el cuello del Moai se pinta Baquedano, que es el nombre de la corbeta que visitó la isla entre 1900 y 1935, cuando fue finalmente el último viaje de instrucción allá. Entonces, esto es imponer a través de estos símbolos, incluso la pintura sobre el Moai como un ícono de Rapa Nui, se le impone esta pintura blanca encima como una forma de decir, ya, ahora este es el nuevo orden. Viva Chile, 1902, y la Baquedano es el gobierno que va a haber aquí en la isla todos los años. Bueno, las personas que salen en la foto, al menos hay 3 que son marinos de la Baquedano, probablemente oficiales. Seguramente la marinería se quedaba en el barco o se quedaba en Hangaroa haciendo las labores que tenían que hacer. Estos son viajes de instrucción, por ende la Armada les exige a cada uno que cumpla un cierto rol y que a la vuelta entregue informes de todo lo que se hizo durante este viaje. Pero estos oficiales que llegaron hasta acá, bueno, uno está arriba del Moai pintándolo. Ya había pintado, pero se quedó ahí para la fotografía, apoyado en el hombro del Moai. Otros 2 oficiales están apoyados en el Moai en la parte de abajo. Tenemos a un hombre que está con este lazo y su caballo y un sombrero de ala ancha, que probablemente es Horacio Cooper, el que era administrador y quien fue rescatado por la tripulación de la Baquedano. Así que ahí está Cooper aparentemente ahí con su caballo. Otro hombre que aparece en varias fotografías de la época, de hecho tenemos a este mismo hombre parado de la misma manera en una fotografía de 1911, y ese hombre podría ser Juan Tepano, pero es difícil identificarlo porque no está tan reconocible en esa imagen. Juan Tepano fue designado en 1902 por Basilio Rojas como el cacique o representante de los isleños ante la prohibición de que los Rapa Nui eligieran autoridades o eligieran un nuevo Ariki, como se hizo con Atamu Tekena, con Riro Cainga y con Tubu Hereberi. En el bando de Rojas se dice, no pueden elegir a sus autoridades, nosotros vamos a elegir a un representante de ustedes, y ellos eligieron a Juan Tepano para que él mediara con la Armada. Entonces Juan Tepano es otro nombre importante que debería estar en esa foto, pero no podemos asegurar que sea él el que aparece ahí. Los Ariki Mau antiguamente no eran elegidos, los Ariki Mau eran Ariki por derecho real, por su primogenitura y por su relación genealógica con el primer Ariki que llegó hacia Rapa Nui, Hotumatua. Con la muerte del último de estos Ariki en la década de 1860, la isla quedó sin Ariki, pero volvió a la tradición de tener Ariki, esta vez por sufragio, por elección democrática, y el primero de los cuales fue Atamu Tekena en 1883, el segundo fue Riro Cainga en 1892, y el tercero fue Tubu Hereberi en 1901. Entonces, con todas estas elecciones, los isleños mostraron que esa era la nueva forma que pensaban practicar, democráticamente elegir a sus Ariki. Pero después de 1902, debido a las acciones de la Armada, debido a las medidas coercitivas y las deportaciones que se efectuaron en ese año, y a que la Armada designa a un representante de los isleños para que Juan Tepano, nombrado por la Armada, sea quien vaya y presente a la Armada cualquier reclamo que los isleños pudieran tener, deja de existir la institución del Ariki Mau permanentemente, indefinidamente. Y desde entonces ya no existe el Ariki oficial a quien todos los Rapa Nui reconozcan como tal. Bueno, Moisés Tubu Hereberi tiene una numerosa descendencia. La familia Hereberi y Beriberi, muchos fueron inscritos como Beriberi y en los censos antiguos aparecen como Beriberi,
Y de hecho en algunos relatos el rey Moisés Tubu-Hereberi aparece como el rey Beriberi, ¿ya? Entonces, en varios de estos registros aparece como familia Beriberi, pero después, en el siglo XX, mediados del siglo XX, varios comienzan a cambiar el Beriberi por el apellido original, que es Hereberi, ¿ya? Moisés Tubu-Hereberi tuvo entonces una esposa con la cual tuvo varios hijos e hijas entre 1890 y 1902. Después de su deportación, pasa un largo tiempo sin tener más hijos, pero cuando él finalmente regresa a la isla, alrededor de 1906 aparentemente, recién ahí se reencuentra con su esposa y tiene un par de hijos más, ya que son los últimos hijos. El menor es Miguel Hereberi Vaca, nacido en 1916. Moisés Tubu-Hereberi aparece en algunas fotografías. De hecho, su relación con el Estado aparentemente se recompuso tras la rebelión de Angata, y aparece trabajando como guardián después de que el Estado rompe su lazo con la compañía explotadora de Isla de Pascua, que sucedió a la compañía Merlet. Así que el rey Hereberi empieza a participar como guardián durante algunos años, hasta que enferma lamentablemente de mal de Hansen y termina internado en el sanatorio que estaba ubicado en el sector donde actualmente está la aldea educativa de Rapa Nui. Tenemos algunas fotografías donde él aparece después de su regreso, varios años después de su regreso, ya mayor. Él nació en 1873 y en 1916, durante un viaje otro viaje de la Baquedano, se toman varias fotografías donde él aparece teniendo un rol fundamental, vestido con uniforme, con un sable, y participando como guardián durante el funeral de aparentemente un marino chileno que se llamaba José Paredes, que fue enterrado en Anaquena. Entonces Moisés Tubu-Hereberi aparece ahí sentado, posando con otro grupo de isleños para esta fotografía durante el entierro del marino Paredes en Anaquena. Este marino Paredes fue posteriormente desenterrado de Anaquena y llevado al cementerio que está allá cerca de Tajay, cerca de Punapojo, el cementerio tradicional de Hangaroa. Entonces fue la primera persona que fue enterrada ahí, pese a que había muerto muchísimos años antes. Fue exhumado y reenterrado en el cementerio que ahora llaman el cementerio de Tajay. Hay una imagen que aparece en un artículo que le dedicó al rey Hereberi José Ignacio Vives Solar, que es un autor chileno que vino acá en 1914 a instalar una escuela, pero terminó siendo subdelegado marítimo, ya que la situación no daba para más, para seguir manteniendo a la compañía como a cargo del Estado acá en la isla. Entonces pusieron a Vives Solar y Vives Solar conoció a Tubu-Hereberi, conoció la historia de primera mano. Entonces él le dedica este texto narrando un poco lo que fue su experiencia como Ariqui y lo que fue su experiencia en el viaje de la Baquedano en 1904, 1905 hasta 1906. Entonces lo que hace Vives Solar es contrastar a estos dos Tubu-Hereberi. Salen estas dos imágenes. Por un lado, la imagen del Tubu-Hereberi como el Ariqui de la isla, como con su atuendo, un atuendo nativo, como se lo imaginaba Vives Solar, porque Vives Solar no fue testigo de esto, sino que simplemente conoció a los protagonistas. Y por otro lado tiene la imagen de Tubu-Hereberi vestido de grumete en este viaje que emprendió por el mundo, y aparentemente Tubu-Hereberi es el primer Rapa Nui que dio la vuelta al mundo antes de su regreso a Rapa Nui algunos años después. Entonces lo muestra así y trata de hacer este contraste bajo la lógica de él, como entre un Rapa Nui ancestral versus un Rapa Nui como miembro de un barco de la civilización occidental. Como miren, este se, entre comillas, civilizó, ¿ya? Pero es difícil saber cuál fue la opinión de Tubu-Hereberi, cuál era la opinión de los eventos de los cuales fue protagonista algunos años después de que estos hayan ocurrido. Así que lo que más cercano que tenemos es el testimonio de Vives Solar en este artículo que se publicó en una revista a principios del siglo XX en Chile. Bueno, el graffiti baquedano se puede trazar un poco cómo se fue desgastando con el tiempo
en varias fotografías que se tomaron del Moai Piropiro. El Moai Piropiro es un Moai tremendamente importante, tremendamente icónico de este lugar de Eran-Oraraku. Durante mucho tiempo era el primer Moai que se visitaba cuando se acercaba hacia acá la gente que venía desde Hangaroa, ya sea a caballo, a pie o de cualquier forma. E incluso los turistas en la época turística, lo primero que veían era este Moai frente a ellos, y entonces es uno de los Moai más fotografiados de la historia. Entonces, en la década de 1900, en la década de 1910, en la década de 1920, etc., tenemos múltiples fotografías del Moai Piropiro y podemos ver que los símbolos la pintura del lado de la cara del Moai está completamente desaparecida ya 10 años después, o casi completamente desaparecida ya unos 10 años después, en 1914, en las fotos de la expedición de Routledge. Pero el baquedano porfiadamente se mantiene ahí. Incluso en los tiempos de Thor Heyerdahl se veía muy marcado en los años 50, en los años 60, y ya lentamente va desgastándose en la década del 70, 80, 90, hasta lo poco que se alcanza a vislumbrar hoy en día, que se ve como desde la Q en adelante, bajo ciertas condiciones de luz, con mucho cuidado, algo se alcanza a ver. Bueno, esta fotografía de 1902 nos muestra una ruptura en esta tensa y turbulenta relación que hubo, especialmente en las primeras décadas, entre el pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile. Nos muestra una ruptura, una imposición de un nuevo orden colonial que comienza tras sofocar una revuelta de Tubu Hereberi. No contra el Estado, la revuelta de Tubu Hereberi era contra a quienes tenía ahí oprimiéndolo, que eran en este caso la compañía Merlet. No fue una rebelión contra el Estado, pero el Estado lo tomó como una rebelión contra la República de Chile, como prácticamente un acto de guerra. Entonces, la pintura sobre el Moai Piropiro marca la imposición de este nuevo orden colonial sobre la isla e intenta dejarlo ahí plasmado por la mayor cantidad de tiempo posible. De esa forma, estas fotografías nos ilustran momentos realmente importantes de la historia de Rapa Nui y momentos que a veces han sido ocultados por el peso de la historia y por los años.